Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: «Que llega el esposo, salgan a recibirlo». Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: «Dennos un poco de aceite, que se nos apagan las lámparas». Pero las sensatas contestaron: «Por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y se lo compren». Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron también las otras doncellas diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Se los aseguro, no las conozco. Por tanto, velen, porque no saben el día ni la hora». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La existencia del maligno tiene su fundamento en la palabra misma. Reconocemos desde el primer libro, el Génesis, la existencia de Luzbel, y se habla en ese lenguaje simbólico, pero no por ello menos verdadero, tan propio del hombre bíblico, del hombre oriental, cómo hay esa batalla entre bien y mal, y cómo hay ese deseo de querer ser más grandes que el mismo Dios. De manera que negar la existencia del maligno, negar la existencia de una presencia en el mundo, es irse contra los fundamentos mismos de la Sagrada Biblia. Pablo VI hizo hace relativamente pocas décadas una célebre catequesis hablando de la realidad del mal, catequesis que por demás causó escándalo entre los teólogos, especialmente del viejo mundo, Europa. Decía en efecto el Papa Montini que el demonio es una realidad personal, o sea, concreta, espiritual, inteligente, pervertida y pervertidora, realidad pavorosa que de alguna manera trabaja en forma soterrada, solapada y maliciosa en el mundo. Y a renglón seguido afirmaba que uno de los grandes logros del maligno en el siglo que acaba de terminar, el siglo XX, es haberle hecho creer al ser humano que él no existe. Si no reconocemos enemigo, adversario en nuestra vida, probablemente vivimos despabilados, distraídos, dispersos, sin reconocer una realidad misteriosa de mal que insinúa, trabaja inconscientemente a veces en nuestro psiquismo, en nuestra vida interior, y esto hay que desvelarlo. El Papa Francisco, en su nuevo magisterio, en las primicias de su pontificado, nos ha hablado claramente de la existencia del mal, de manera que no es solamente la palabra de Dios, sino la autoridad del magisterio de la Iglesia quien reconoce la presencia del enemigo, del adversario en la vida del hombre, de ese padre de la mentira, como lo llamaba el apóstol San Juan. ¿Quién ha visto el maligno?, puede preguntar una persona racionalista. Y la respuesta es: no se trata tanto de verlo, sino de experimentar su acción en el mundo, en la vida de los hombres, de manera misteriosa y siempre de manera sutil. Podemos señalar estrategias claras de la acción del maligno en la vida de los hombres, de las sociedades, de las estructuras políticas, en el mundo entero. Una primera afirmación puede ser esta: siempre busca dividir, separar. Si la acción de Dios es unir a los hombres y mujeres por la fuerza del amor, la acción del maligno es siempre separar. De hecho, diablo viene del griego diabolos, que significa el que separa, por oposición a símbolo, lo que es unido. Siempre su acción
es crear escisión, división, sospechas, separación, ruptura por envidias, por sospechas, por resentimientos entre los hombres y mujeres, entre los matrimonios, entre las familias. Hay una segunda acción muy clara del maligno y es ensoberbecer. Siempre que quiere trabajar sobre un ser humano, primero lo llena de orgullo, de soberbia, y a la manera en que yo puedo jugar con el dedo de mi mano, con un llavero, Él juega contigo, conmigo, cuando somos ensoberbecidos. De ahí que los humildes, y especialmente los humildes, humildad que aprendemos de nuestra Madre María, nos lleva a precavernos y a defendernos frente a la acción del maligno. El soberbio, lleno de sí mismo, es, permítame la expresión, un idiota útil de la acción de esa fuerza oscura, a veces innombrable. Cuando estás ensoberbecido, de alguna manera miras tu punto de vista, reclamas para ti. Es la tentación de todos los tiempos, fue la tentación de la serpiente, la figura bíblica donde de alguna manera se busca seducir a Eva y le dice: si comes del fruto prohibido que está en el centro del jardín, seréis como dioses. El hombre, desde que es hombre, en la historia de todos los tiempos, en la historia del mundo, ha querido ser Dios de sí mismo, por el dinero, el tener, por el poder, por el conocer, por el, de alguna manera, sobreponer el placer a cualquier otra consideración, por el aparecer. Hoy vemos nosotros de alguna manera esa situación en el mundo, el ser humano que se revela como criatura frente al Creador y en un acto de profunda soberbia es incapaz de reconocer que hay un Creador y que Él es solamente criatura. Habría una tercera acción del maligno, más allá de dividir y de ensoberbecer, mentir. No en vano el discípulo que se recueste en el pecho de Jesús, el discípulo amado, el místico San Juan, lo llama Padre de la mentira. Siempre su estrategia, como nos dice muy bien Isaías 5:20, es aparecer el bien como mal, lo dulce como amargo, y al mismo tiempo el mal hacerlo aparecer como bien y el amargo como dulce. Es un punto muy alto en el ser humano, como de ceguera, de oscuridad interior. Siempre, siempre, donde hay mentira está la acción del maligno, donde hay la verdad está Jesucristo. De hecho, Él se presenta como la verdad que es capaz de hacernos libres. Hablemos de una cuarta estrategia del maligno y es desesperanzar. Una persona a veces vive estados de tristeza, de desánimo, de baja moral, donde dice: no voy a ser capaz de salir adelante, no puedo con esta adicción al licor, no puedo frente a esta situación de adulterio, no puedo frente a esta realidad de pecado personal. No te lo creas. No es la voz de Dios para nada, es la voz del adversario, del enemigo. Quiere desesperanzarte. Estos casi 20 años de sacerdocio ministerial me han enseñado algo. Más grave que el pecado en sí mismo es la desesperanza, el desánimo que con ocasión de un pecado se genera en el alma humana. A veces la incapacidad de decir: no puedo con el problema del licor, luché, un año tuve abstinencia, volví a caer, y crea en mí tal situación de desesperanza que quiero como beber el licor que no bebí en el año anterior, quiero beberlo en una semana. No lo permitas en tu vida, créeme, es la acción del maligno en tu corazón. Hablemos de otra situación que se da dentro de la acción del maligno en la vida de los hombres, es sugestionar. Parece increíble que una mujer de la estatura moral y de la estatura espiritual como la beata Madre Teresa de Calcuta haya tenido una tentación tan fuerte en los últimos años de su vida, según lo revelan las cartas inéditas, no conocidas o publicadas póstumamente, esto es, después de su muerte, donde ella asegura a su confesor y director espiritual
que sintió durante varios años, especialmente en la etapa final de su vida, sintió un profundo desánimo y que se sentía como que su obra de caridad había sido inocua. Era una sugestión de su psiquismo, donde pensaba que no había valido la pena toda su obra de caridad, por demás reconocida con importantes premios internacionales, su obra con las misioneras de la caridad, su obra con los pobres, más pobres del mundo. El maligno sugestiona, trabaja en tu mente, en tu psiquismo, y busca apartarte del plan de Dios, del designio de Dios, de la misión de Dios para tu vida. Hablaríamos de una sexta estrategia del maligno y es acusar. Se le dice el fiscal, el acusador. No sé si te das cuenta de algo en palabras de otro santo, José María Escrivá de Balaguer y Albaz. Él decía, el maligno te quita la vergüenza para pecar, pero te devuelve la vergüenza para confesar el pecado. Te acusa y te dice, eres un miserable, eres un impuro, eres una persona codiciosa, eres un mediocre, eres un cómodo. Permanentemente te está señalando, te está enrostrando de alguna manera tu pecado personal, no para que haya un arrepentimiento, sino para desanimarte y en último término para que no puedas salir de la situación que estás viviendo. Parece increíble, pero cuando tratamos de detallar todas estas situaciones, identificamos claras estrategias del maligno a la hora de trabajar sobre la vida concreta de los hombres. Hablaríamos de una séptima y última estrategia, sin ser las únicas ni mucho menos, y es la de enceguecer, perder la capacidad de discernimiento. Cuando una persona dice, no sé, perdí mi camino en la vida por ignorancia o porque había un estado de ofuscamiento, de oscurecimiento de su conciencia, que ella no tenía clara conciencia, permítame la redundancia, de su pecado personal. Es muy común en la práctica de nosotros los sacerdotes escuchar expresiones de los penitentes, Padre, 20 años estuve como ciego, yo no sabía lo que hacía, yo no tenía tanta y tan clara conciencia del mal que hacía, de cómo hice sufrir a una esposa con mi adulterio, de cómo lo oí muchas veces ayudando en la cárcel de Bellavista. Padre, yo sabía que matar era malo, pero no sabía que era tan malo ni que generé tanto dolor en tantas familias. Ahora que ha llegado luz a mi alma, salgo como de esa ceguera y veo con claridad todo el dolor que causé. Recordamos la expresión de Cristo en la cruz, perdónales porque no saben lo que hacen. Ese no saber lo que hacía la turba que gritaba la crucifixión del Hijo de Dios es ignorancia. Y esa ignorancia, en último término, es ceguera, ceguera del corazón, acción del maligno. Nos presenta Jesús, el gran maestro de la parábola, una historia sencilla de unas mujeres doncellas, unas sensatas, que con la lámpara llevaban la alcusa, un poco de reserva, una pequeña bodega de aceite para mantener encendida la lámpara, y otras doncellas, 5 de ellas, que eran necias, no prudentes, sino habían guardado esa pequeña bodega o alcusa de aceite para que su lámpara se mantuviera encendida. Llega el novio, signo por excelencia de Cristo, que ha tardado en llegar. Unas tienen la luz encendida en la lámpara y pueden entrar al banquete nupcial, las otras no. Toda esta parábola, ciertamente con una alta carga simbólica, nos deja enseñanzas sustanciales para nuestra vida. La primera, estamos ante el caso de escoger entre dos caminos, la vida sensata o la vida necia. La vida necia, la de los placeres, la de la frivolidad, la de las vanidades, y luego encontró que allí no había la verdad suficiente ni la plenitud para una existencia humana vivida con honestidad. Por eso buscará la vida sensata, centrada solamente en Dios a través del misterio de su Hijo Jesucristo.
pudiéramos afirmar también que la lámpara de estas mujeres es en el fondo la lámpara de Dios, que debe de estar siempre encendida en nuestros corazones por la fe, que nos lleva a sobrenaturalizar muchas situaciones y circunstancias personales. La fe que nos lleva a reorientar de manera radical nuestra vida, a buscar asumir la existencia como un proyecto de servicio, de entrega a los demás, y no simplemente como lo que nos propone el mundo, vivir encerrados en nosotros y solo para nosotros mismos. Podríamos sacar 3 sencillas conclusiones muy luminosas para nuestra vida personal. La primera: quien no vive según lo que cree Cristo, termina por creer según cómo vive el mundo. En el fondo, si no vivimos según los valores de Jesús y por el contrario nos dejamos guiar por los valores del mundo, terminamos haciendo de la mundanidad, de las vanidades, nuestra profesión de fe personal. Creer que el dinero es la máxima de la vida, creer que el placer es la meta suprema del hombre, creer que vivir explotando a los demás o por lo menos sobre los otros es el gran paradigma de la existencia. Si no vivimos según lo que creemos, el evangelio del amor y del servicio en Jesucristo, terminaremos asumiendo nuestra existencia de una manera distinta y creyendo eso que vivimos, el egoísmo, el pensar en nosotros. Una segunda gran conclusión de este evangelio es: debemos de tener encendida la luz, la lámpara que acompaña nuestros pensamientos, nuestros deseos más profundos, nuestros sentidos que nos conectan con el mundo exterior, el ver, el escuchar, el hablar. Debemos finalmente mantener encendida la lámpara que ilumina nuestras acciones. Sabemos por el pasaje evangélico que el ojo es lámpara para el cuerpo, pero si ese ojo está dañado, ¿cuánta oscuridad habrá en nuestra vida? La luz de Cristo nos lleva a mirar la vida de otra manera. Pudiéramos nosotros, de alguna forma, decir: ¿qué es lo que yo pienso? Pienso de una manera muy humana, muy egoísta, muy conveniente, o pienso la manera de Cristo. Mis deseos son simplemente deseos egoístas, deseos orgullosos, deseos calculados de conveniencia personal, o son los deseos del corazón de Cristo, de servicio y de entrega por la humanidad. Mis sentidos, el ver, el escuchar, el hablar, son los sentidos personales del mundo, el ver lo que ve el mundo, como dice precisamente el apóstol, la concupiscencia de los ojos, el oír lo que no vale la pena, el hablar vaciedades, o por el contrario, mis sentidos que me comunican con el mundo exterior, el ver, el oír, el hablar, son los sentidos con los que Cristo ve, oye y habla. Finalmente, en este segundo punto nos podríamos preguntar: mis acciones, mi forma de proceder, ¿es mi forma personal, muy humana, o es la forma de Cristo? Pablo nos enseña: ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Por eso nos tenemos que preguntar, si tenemos la lámpara encendida de la fe, ¿qué pensaría Jesús en mi lugar? ¿Qué desearía Jesús en mi lugar? ¿Qué hablaría Jesús en mi lugar? ¿Cómo actuaría Jesús en mi lugar? Esa es la lámpara encendida de la fe, de la confianza en Dios, que me lleva a inspirar otra escala de valores y actuar de manera diferente en mi existencia. Una tercera y última conclusión es sobre este tema de la vigilancia: reconocer que el hoy que vivimos es simplemente fruto del ayer, de los meses, de los años anteriores. El hoy de mi vida simplemente es el resultado de un ayer donde hubo estudio, donde hubo esfuerzo, donde hubo disciplina, o por el contrario, si el hoy está lleno de oscuridad, de equivocaciones, es probablemente porque en el ayer de mi vida
En el ayer de mi historia quizás no vigilé, quizás no fui una virgen prudente o sensata como la de la parábola evangélica. Reconozcamos que las cosas no nos vienen al azar, son el resultado de una sumatoria de decisiones acertadas o equivocadas. Igualmente, y con esto concluimos, el mañana es fruto de las decisiones, de la vigilancia, de la disciplina que tenga en el hoy de mi vida. Tú decides, amigo, ser sensato con tu existencia, construir tu vida sobre roca, o por el contrario, tomar decisiones equivocadas de manera muy mundana y luego no te quejes de por qué tu vida terminó como ha terminado, por qué tu matrimonio terminó como ha terminado. Señor, dame la sabiduría, dame la sensatez para tomar decisiones adecuadas y estar vigilante sobre mi vida. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Adormecido, de alguna manera miras tu punto de vista, reclamas para ti. Es la tentación de todos los tiempos, fue la tentación de la serpiente, la figura bíblica donde de alguna manera se busca seducir a Eva y le dice: si comes del fruto prohibido que está en el centro del jardín, seréis como dioses. El hombre, desde que es hombre, en la historia de todos los tiempos, en la historia del mundo, ha querido ser Dios de sí mismo, por el dinero, el tener, por el poder, por el conocer, por el, de alguna manera, sobreponer el placer a cualquier otra consideración, por el aparecer. Hoy vemos nosotros de alguna manera esa situación en el mundo, el ser humano que se revela como criatura frente al Creador y en un acto de profunda soberbia es incapaz de reconocer que hay un Creador y que Él es solamente criatura. Habría una tercera acción del maligno, más allá de dividir y de ensoberbecer, mentir. No en vano el discípulo que se recueste en el pecho de Jesús, el discípulo amado, el místico San Juan, lo llama Padre de la mentira. Siempre su estrategia, como nos dice muy bien Isaías 5:20, es aparecer el bien como mal, lo dulce como amargo, y al mismo tiempo el mal hacerlo aparecer como bien y el amargo como dulce. Es un punto muy alto en el ser humano como de ceguera, de oscuridad interior. Siempre, siempre, donde hay mentira está la acción del maligno, donde hay la verdad está Jesucristo. De hecho, Él se presenta como la verdad que es capaz de hacernos libres. Hablemos de una cuarta estrategia del maligno y es desesperanzar. Una persona a veces vive estados de tristeza, de desánimo, de baja moral, donde dice: no voy a ser capaz de salir adelante, no puedo con esta adicción al licor, no puedo frente a esta situación de adulterio, no puedo frente a esta realidad de pecado personal. No te lo creas, no es la voz de Dios para nada, es la voz del adversario, del enemigo. Quiere desesperanzarte. Estos casi 20 años de sacerdocio ministerial me han enseñado algo. Más grave que el pecado en sí mismo es la desesperanza, el desánimo que con ocasión
de un pecado se genera en el alma humana. A veces la incapacidad de decir, no puedo con el problema del licor, luché, un año tuve abstinencia, volví a caer y crea en mí tal situación de desesperanza que quiero como beber el... Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salgan a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: dennos un poco de aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y se lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron también las otras doncellas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: se los aseguro, no las conozco. Por tanto, velen, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La existencia del maligno tiene su fundamento en la palabra misma. Reconocemos desde el primer libro, el Génesis, la existencia de Luzbel, y se habla en ese lenguaje simbólico, pero no por ello menos verdadero, tan propio del hombre bíblico, del hombre oriental, cómo hay esa batalla entre bien y mal, y cómo hay ese deseo de querer ser más grandes que el mismo Dios. De manera que negar la existencia del maligno, negar la existencia de una presencia en el mundo, es irse contra los fundamentos mismos de la Sagrada Biblia. Pablo VI hizo hace relativamente pocas décadas una célebre catequesis hablando de la realidad del mal, catequesis que por demás causó escándalo entre los teólogos, especialmente del viejo mundo, Europa. Decía en efecto el Papa Montini que el demonio es una realidad personal, o sea, concreta, espiritual, inteligente, pervertida y pervertidora. Realidad pavorosa que de alguna manera el oscurecimiento de su conciencia, que ella no tenía clara conciencia, permítame la redundancia, de su pecado personal. Es muy común en la práctica de nosotros los sacerdotes escuchar expresiones de los penitentes: Padre, 20 años estuve como ciego, yo no sabía lo que hacía, yo no tenía tanta y tan clara conciencia del mal que hacía, de cómo hice sufrir a una esposa con mi adulterio, de cómo lo oí muchas veces ayudando en la cárcel de Bellavista. Padre, yo sabía que matar era malo, pero no sabía que era tan malo ni que generé tanto dolor en tantas familias. Ahora que ha llegado luz a mi alma, salgo como de esa ceguera y veo con claridad todo el dolor que causé. Recordamos la expresión de Cristo en la cruz: perdónales porque no saben lo que hacen. Ese no saber lo que hacía la turba que gritaba la crucifixión del Hijo de Dios es ignorancia. Y esa ignorancia, en último término, es ceguera. Ceguera del corazón, acción del maligno. Nos presenta Jesús, el gran maestro de la parábola, una historia sencilla de unas mujeres doncellas, unas sensatas, que con la lámpara llevaban la alcuza, un poco de reserva, una pequeña bodega de aceite para mantener encendida la lámpara,
y otras doncellas, 5 de ellas que eran necias, no prudentes, sino habían guardado esa pequeña bodega o alcuza de aceite para que su lámpara se mantuviera encendida. Llega el novio, signo por excelencia de Cristo, que ha tardado en llegar. Unas tienen la luz encendida en la lámpara y pueden entrar al banquete nupcial, las otras no. Toda esta parábola, ciertamente con una alta carga simbólica, nos deja enseñanzas sustanciales para nuestra vida. La primera, estamos ante el caso de escoger entre dos caminos, la vida sensata o la vida necia. La vida necia, la de los placeres, la de la frivolidad, la de las vanidades, y luego encontró que allí no había la verdad suficiente ni la plenitud para una existencia humana vivida con honestidad. Por eso buscará la vida sensata, centrada solamente en Dios a través del misterio de su Hijo Jesucristo. Pudiéramos afirmar también que la lámpara de estas mujeres es en el fondo la lámpara de Dios, que debe de estar siempre encendida en nuestros corazones por la fe, que nos lleva a sobrenaturalizar muchas situaciones y circunstancias personales. La fe que nos lleva a reorientar de manera radical nuestra vida, a buscar asumir el licor que no bebí en el año anterior, quiero beberlo en una semana. No lo permitas en tu vida. Créeme, es la acción del maligno en tu corazón. Hablemos de otra situación que se da dentro de la acción del maligno en la vida de los hombres, es sugestionar. Parece increíble que una mujer de la estatura moral y de la estatura espiritual como la beata Madre Teresa de Calcuta haya tenido una tentación tan fuerte en los últimos años de su vida, según lo revelan las cartas inéditas, no conocidas o publicadas póstumamente, esto es, después de su muerte, donde ella asegura a su confesor y director espiritual que sintió durante varios años, especialmente en la etapa final de su vida, sintió un profundo desánimo y que se sentía como que su obra de caridad había sido inocua. Era una sugestión de su psiquismo, donde pensaba que no había valido la pena toda su obra de caridad, por demás reconocida con importantes premios internacionales, su obra con las misioneras de la caridad, su obra con los pobres, más pobres del mundo. El maligno sugestiona, trabaja en tu mente, en tu psiquismo, y busca apartarte del plan de Dios, del designio de Dios, de la misión de Dios para tu vida. Hablaríamos de una sexta estrategia del maligno y es acusar. Se le dice el fiscal, el acusador. No sé si te das cuenta de algo en palabras de otro santo, José María Escrivá de Balaguer y Albaz. Él decía: el maligno te quita la vergüenza para pecar, pero te devuelve la vergüenza para confesar el pecado. Te acusa y te dice: eres un miserable, eres un impuro, eres una persona codiciosa, eres un mediocre, eres un cómodo. Permanentemente te está señalando, te está enrostrando de alguna manera tu pecado personal, no para que haya un arrepentimiento, sino para desanimarte y en último término para que no puedas salir de la situación que estás viviendo. Parece increíble, pero cuando tratamos de detallar todas estas situaciones, identificamos claras estrategias del maligno a la hora de trabajar sobre la vida concreta de los hombres. Hablaríamos de una séptima y última estrategia, sin ser las únicas ni mucho menos, y es la de enceguecer, perder la capacidad de discernimiento. Cuando una persona dice, no sé, perdí mi camino en la vida por ignorancia o porque había un estado de ofuscamiento, de la trabaja en forma soterrada, solapada y maliciosa en el mundo. Y a renglón seguido afirmaba que uno de los grandes logros del maligno en el siglo que acaba de terminar, el siglo XX, es haberle hecho creer al ser humano que él no existe.
Si no reconocemos enemigo, adversario en nuestra vida, probablemente vivimos despabilados, distraídos, dispersos, sin reconocer una realidad misteriosa de mal que insinúa, trabaja inconscientemente a veces en nuestro psiquismo, en nuestra vida interior, y esto hay que desvelarlo. El Papa Francisco, en su nuevo magisterio, en las primicias de su pontificado, nos ha hablado claramente de la existencia del mal, de manera que no es solamente la palabra de Dios, sino la autoridad del magisterio de la Iglesia quien reconoce la presencia del enemigo, del adversario en la vida del hombre, de ese padre de la mentira, como lo llamaba el apóstol San Juan. ¿Quién ha visto el maligno?, puede preguntar una persona racionalista. Y la respuesta es: no se trata tanto de verlo, sino de experimentar su acción en el mundo, en la vida de los hombres, de manera misteriosa y siempre de manera sutil. Podemos señalar estrategias claras de la acción del maligno en la vida de los hombres, de las sociedades, de las estructuras políticas, en el mundo entero. Una primera afirmación puede ser esta: siempre busca dividir, separar. Si la acción de Dios es unir a los hombres y mujeres por la fuerza del amor, la acción del maligno es siempre separar. De hecho, diablo viene del griego diabolos, que significa el que separa, por oposición a símbolo, lo que es unido. Siempre su acción es crear escisión, división, sospecha, separación, ruptura por envidias, por sospechas, por resentimientos entre los hombres y mujeres, entre los matrimonios, entre las familias. Hay una segunda acción muy clara del maligno y es ensoberbecer. Siempre que quiere trabajar sobre un ser humano, primero lo llena de orgullo, de soberbia, y a la manera en que yo puedo jugar con el dedo de mi mano, con un llavero, él juega contigo, conmigo, cuando somos ensoberbecidos. De ahí que los humildes, y especialmente los humildes, humildad que aprendemos de nuestra Madre María, nos lleva a precavernos y a defendernos frente a la acción del maligno. El soberbio, lleno de sí mismo, es, permítame la expresión, un idiota útil de la acción de esa fuerza oscura, a veces innombrable. Cuando estás en soberbia,